Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Voy a hablar sobre la palabra genoma. ¿M? Genoma, que para definirlo de manera cortita y sencilla, es un conjunto completo de ADN, de material genético, en un organismo. Es un conjunto completo de ADN en un organismo. En los seres humanos, casi cada célula contiene una copia completa del genoma. El genoma contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el gen y el genoma? Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes se encuentran en los cromosomas y cada uno ocupa en ellos una posición determinada llamada locus. El conjunto de genes de una especie se llama genoma. Entonces, ¿cuántos genomas tiene el ser humano? En total, nuestro genoma de referencia contiene actualmente 20.440 genes aproximadamente. Y bueno, y los tipos de genomas que existen, como hemos dicho que es un conjunto de genes que tiene un organismo, pues en un organismo hay como dos tipos de genomas, que por un lado está el nuclear y luego está el mitocondrial, que tienen que ver con el lugar en el que se encuentran, donde están situados, ¿vale? Entonces, el ADN nuclear se encuentra en el núcleo de la célula y el ADN mitocondrial se localiza en las mitocondrias, que éstas se encuentran repartidas por el citoplasma celular y son las responsables de producir la energía necesaria para el mantenimiento de la célula y por tanto del organismo. Ahora, ¿cuántos tipos de genes hay? Si nos enfocamos en genes humanos, lo primero a considerar es que nuestro genoma tiene más de 40.000 genes diferentes que codifican la información necesaria para producir proteínas u otros elementos funcionales del genoma. ¿Cuántos genomas no codificantes tenemos los humanos? Pues algunos científicos creen que solo hay unos 5.000 genes no codificantes, pero hay otros que dicen que son muchos más. Como hemos dicho antes, el genoma es el conjunto de genes de una especie. Ahora, ¿cuál es el genoma más grande del mundo? Su ADN extendido tendría una longitud de unos 100 metros, que son como 50 veces más que el ADN de los humanos. El árbol de la vida tiene estas cosas, un helecho que puede parecer un organismo no demasiado complejo, resulta que es el ser vivo con el genoma más grande. Existen varios tipos de ADN, que son el ADN B, el ADN A, el ADN Z. El ADN B es el más común entre los seres vivos y sigue una estructura regular con la forma de doble hélice. Luego está el ADN A, que es propio de condiciones secas, carentes de humedad y con bajas temperaturas. Y el ADN Z, que se trata de una doble hélice más fina y larga que las otras dos. Entonces, ¿qué se hereda de los padres físicamente? Pues así como los rasgos, como los ojos azules o cabello rizado, por ejemplo, se transmiten de padres a hijos mediante la información genética, las enfermedades y las anomalías congénitas que también se heredan. Algunos trastornos, para que se produzcan, necesitan recibirse de ambos progenitores. Un genoma es el conjunto completo de ADN de un organismo. Si el código de ADN es un conjunto de instrucciones cuidadosamente organizados en párrafos, en genes, y capítulos, que son cromosomas,
Entonces, el manual completo de principio a fin sería el genoma. Ahora, ¿cuál es el fin del genoma humano? El proyecto Genoma Humano permite obtener información de la estructura genética de una persona. Esa información estructural permite conocer la base molecular de muchas enfermedades y sobre esa base realizar el mejor diagnóstico posible. Ahora, todos los humanos tenemos el mismo número de genes, tenemos todos el mismo número de genes, pues sabemos que el genoma humano contiene alrededor de 20.000 genes que se utilizan para producir las proteínas. Normalmente la persona tiene como 2 copias de cada gen, una heredada de la madre biológica y otra heredada del padre biológico. La mayoría de los genes son iguales en todas las personas, pero hay una pequeña cantidad de genes, que es menos del 1% del total, que son ligeramente diferentes entre cada persona. O sea, ese es el 1% de ADN de nuestro elevado, que es diferente en cada uno de nosotros. ¿Y por qué el ADN de cada persona es único? Pues aunque el ADN de cada organismo es único, todo el ADN está compuesto por las mismas moléculas basadas en nitrógeno. Entonces, ¿en qué se diferencia el ADN de un organismo a otro? Pues es simplemente el orden en el que se disponen estas moléculas más pequeñas lo que distingue entre una persona y otra. La diferencia entre el ADN y el gen es que el ADN es responsable de construir y de mantener la estructura humana. Los genes son segmentos de nuestro ADN que nos dan características físicas que nos hacen únicos. Nunca habrá 2 personas con un patrimonio genético igual, excepto los hermanos gemelos. Ahora bien, incluso estos no son tan parecidos, al menos si dejamos a un lado el ADN. Obtenemos la mitad de nuestros genes de nuestra madre biológica, como he dicho antes, y la otra mitad de nuestros genes de nuestro padre biológico. Porque los seres humanos tenemos como 23 pares de cromosomas, que es lo mismo decir que 46 cromosomas en total. Los cromosomas están formados por largas cadenas de ADN que contienen todos los genes de nuestro cuerpo. Y la importancia del genoma es que al contener toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse, el estudio del genoma ayuda a entender cómo se forman y cómo responden estas células ante diferentes tipos de tratamientos. La genética, mediante el estudio de los genes, nos ayuda a entender e interpretar y a veces predecir el comportamiento de las células de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos mantener nuestros genes saludables? Pues, por ejemplo, caminando, o sea, haciendo un recorrido de una media hora diaria, por ejemplo, durmiendo lo suficiente que necesita nuestro cuerpo, o manteniendo también el intestino sano y llevando una vida tranquila, sin estrés, buscando algunos momentos al día pues, para desconectar del ruido, de lo externo y conectar con nuestro interior, con nuestro interno, ¿no? Que es descansar, estarnos quietos, ¿no? Y así nuestros genes pues, van a estar más saludables y van a estar más equilibrados y no enfermarán. Nuestros genes afectan sobre nuestra apariencia física, como por ejemplo el color de los ojos o nuestra altura y cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro tipo de sangre. En algunos casos, nuestros genes están unidos a enfermedades que se transmiten en la familia. La genética humana se encarga de estudiar los mecanismos de la herencia en los seres humanos. Y esto incluye también estudiar las células, que son pequeñas unidades que componen los músculos, la piel, la sangre, los nervios, los huesos, los órganos y todo lo que conforma nuestro cuerpo. Los alimentos que reparan nuestro ADN son los limones, los kakis, las fresas, el brócoli, el apio, las manzanas, etc. Por lo tanto, ya terminando, os invito a que cuidemos nuestros genes y por lo tanto cuidemos nuestro genoma,
porque es lo que nos ha traído hasta aquí, de generación en generación, desde el origen de la humanidad. Es nuestro hilo conductor, es el origen vida, lo más importante en nosotros mismos. Es lo que nos identifica, es lo que nos diferencia, lo que nos hace únicos e irrepetibles. Por lo tanto, abracemos la vida, abracemos nuestra vida, abrazo mi vida. Gratitud.